Hoy conozcamos a Sally Ride, una mujer que en un tiempo lejano cambió para siempre el mundo de la exploración espacial. Nacida en 1951 en Los Ángeles, California, Sally Ride era una estudiante brillante en física y matemáticas. Después de graduarse en la Universidad de Stanford, se convirtió en astronauta de la NASA en 1978 y fue seleccionada para volar en el espacio en 1983. Su misión STS-7 fue un hito histórico al ser la primera mujer espacial de Estados Unidos. Ride también trabajó como profesora y fundó la Oficina de Estudios Espaciales de la Universidad de Stanford, donde inspiró a más jóvenes a seguir sus pasos en ciencia y tecnología. Sally Ride sigue siendo una inspiración para generaciones futuras de científicas e ingenieras. Su legado nos recuerda que el cielo no es el límite para las mujeres ambiciosas. Sally Ride, la primera mujer espacial. Hoy conozcamos a Dorothy Odkin, una pionera que cambió para siempre el campo de la química estructural. Nacida en Inglaterra en 1910, Dorothy Odkin demostró desde muy joven un talento innato por las matemáticas y la ciencia. Su pasión por la química se intensificó cuando trabajó con J. de Bernal en la Universidad de Cambridge, donde desarrolló técnicas para determinar la estructura de moléculas complejas. Una de sus contribuciones más significativas fue su trabajo en la resolución de estructuras moleculares de vitamina B12, penicilina y ADN, lo que le valió el Premio Nobel de Química en 1964. Su investigación no solo ayudó a entender mejor las moléculas biológicas fundamentales, sino que también tuvo aplicaciones prácticas en medicina y la industria farmacéutica. Dorothy Odkin sigue siendo una inspiración para generaciones futuras de científicas. Su legado nos recuerda que el empeño y la dedicación pueden cambiar el mundo. Dorothy Odkin, la pionera en química estructural. En el mundo de la literatura, hay un nombre que resalta por encima del resto. Es el de Miguel de Cervantes Saavedra. Conocido simplemente como Cervantes, este escritor español fue una figura clave en la historia de las letras y dejó un legado inmenso a lo largo de los siglos. Nacido el 9 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes se formó como humanista durante sus años de estudiante en Salamanca. Su carrera literaria no comenzaría hasta que se unió a la Armada Española y participó en varias batallas navales importantes, siendo capturado por los otomanos y pasando 5 años en cautiverio. Después de su liberación, se dedicó a la escritura como profesión. Su obra más famosa es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también conocido simplemente como Don Quijote. Esta novela ha sido considerada una de las obras literarias más importantes en cualquier idioma y representa el punto culminante del siglo de oro español. Don Quijote es una sátira de la literatura caballeresca, que se había vuelto estandarizada y poco realista en ese momento. La obra cuenta las aventuras del hidalgo Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza, quienes parten para cumplir con sus ideales caballeroscos en un mundo que ya no los necesita. Cervantes también escribió obras de teatro, poesía y ensayo, pero Don Quijote es el trabajo que le dio la fama mundial. Su estilo innovador, con un uso del lenguaje vivo e irónico, marcó una nueva era en la literatura española y europea. La muerte de Miguel de Cervantes Saavedra el 23 de abril de 1616 no pudo detenerla influencia que dejó en las letras, ya que sus obras siguen siendo lectura obligada para los estudiantes y admiradas por críticos literarios. Su legado vive en cada nuevo autor que se inspira en su obra y continúa aportando nuevos significados con el paso del tiempo. Es por estas razones que Miguel de Cervantes Saavedra es considerado uno de los grandes genios de la literatura universal, dejando un legado inmenso en el mundo hispánico y más allá. Hoy conozcamos a Rosa Parks, una mujer que en un tiempo lejano cambió para siempre la historia de los derechos civiles. Rosa Parks nació en Alabama en 1913 y desde muy joven se involucró en el activismo social. Hija de padres afroamericanos, creció en una época en que la segregación racial estaba legalmente establecida en Estados Unidos. En 1955, Rosa Parks vivió un momento determinante cuando se negó a dejar su sitio en un autobús de Montgomery, Alabama, cuando el conductor ordenó que lo hiciera para cumplir con la segregación racial del momento. Esta acción impulsó el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Después de su arresto, Rosa Parks se convirtió en un símbolo del movimiento por los derechos civiles y una figura icónica de la resistencia a la segregación racial. Su lucha ayudó a impulsar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que llevó al fin de la segregación en autobuses y muchos otros aspectos de la vida pública. Además, Rosa Parks inspiró a otras figuras icónicas del movimiento como Martin Luther King Jr.,
quien lideraría el famoso discurso Soñamos en 1963, que exigía los derechos civiles y la justicia social para todos. Rosa Parks, la madre del movimiento por los derechos civiles. Su legado sigue inspirando hoy en día a quienes luchan por la justicia social. Rosa Parks, la mujer que cambió la historia. En el vasto y misterioso mundo antiguo, nació Cleopatra, una mujer cuyo nombre se ha convertido en leyenda. Nacida de un matrimonio entre los faraones Ptolomeo VI y Cleopatra Magia, Cleopatra creció bajo la influencia del poderoso Egipto. A medida que alcanzaba su edad madura, el destino decidió que ella sería la última reina de los faraones. Con un carácter irresistible y una inteligencia extraordinaria, Cleopatra se convirtió en una figura central tanto en Roma como en Egipto. Su historia es un mosaico de amor, política y guerra. Fue amada por Marco Antonio, el líder romano que la conquistó con su poder y seducción. Juntos se enfrentaron a Octavio, el futuro Augusto, quien luchaba para mantener el control sobre Roma. Cleopatra no solo fue una reina, sino también un símbolo de resistencia ante las fuerzas del Imperio Romano. Su muerte en el 30 a.C. al ser atrapada por Octavio y forzada a suicidarse junto con su hijo, Ptolomeo XIII, marcó el fin de una era. El legado de Cleopatra perdura como un misterio envuelto en romance y drama. Su biografía es un relato épico que nos recuerda la fuerza femenina y la lucha por el poder en tiempos antiguos.